hablando acerca de la Biblia. Gloria al nombre del Señor, un tema muy importante, porque no solamente estudiamos de la Biblia, los temas que están en la Biblia, sino que debemos estudiar acerca de la Biblia. El cristiano debe saber acerca de la Biblia, debe saber qué es ese libro y cómo se formó y cómo está, aleluya, diseñado por el Señor. Amén. Hemos venido estudiando, hermano, muchas cosas importantes, como son unas definiciones básicas, lo que es inspiración, amén, iluminación, revelación. También hemos estudiado a grosso modo, aleluya, lo que es los libros apócrifos. Y hoy vamos a entrar, hermano, en un tema importante como son las divisiones de la Biblia. Amén. Las divisiones de la palabra del Señor. No solamente aquellas generales que ya también estudiamos, como son la Biblia dividida por testamentos, luego por libros, luego por capítulos y luego por versículos. Gloria al nombre del Señor. Sino que vamos a estudiar sobre las divisiones de la palabra del Señor. Hermanos, una de las cosas más notables en relación con la Biblia es su sorprendente estructura. Amén. Ningún hombre hubiera podido escribir un libro así como la palabra de Dios está escrito. Porque la palabra de Dios, hermano, no fue compilada por un autor único en un momento particular de la historia humana, sino que fue escrita, como ya lo hemos estudiado, por un conjunto de más de 40 personas diferentes a lo largo de un periodo de 1600 años. Y no obstante, es evidente que detrás de todo estaba la obra de un solo cerebro unificador, que es Dios. Gloria al nombre del Señor. Este hecho solo tiene explicación si aceptamos que en su momento Dios reveló a cada uno de los, aleluya, Dios se reveló a cada uno de los que escribió. La mayoría de ellos, hermanos, no se conocían entre sí, de los escritores bíblicos, y muchos ni siquiera sabían que habían otros abocados y llamados por Dios a la misma tarea de escribir este maravilloso libro que es la palabra de Dios. Sin embargo, una vez reunidos los 66 libros que en un solo cuerpo conforman, aleluya, la palabra de Dios, encontramos un todo unitario. Amén, encontramos toda una unidad maestra. ¿Cuántos decimos amén a esto que estoy diciendo? Hermanos, no resulta difícil, bendito sea el nombre del Señor, no resulta difícil comprender, aleluya, la razón de esta unidad y perfección cuando se tiene presente que dichos hombres eran conscientes de que no hablaban o escribían por sí mismos, sino que era Dios quien hablaba por medio de ellos. Amén. Por ejemplo, hermano, podemos tomar el testimonio de algunos escritores bíblicos. Moisés, no lo vamos a leer el texto, si usted quiere lo puede anotar. Moisés, en el libro de Éxodo capítulo 3 verso 14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envío a vosotros. Estos hombres, hermano, que escribieron la palabra de Dios, tenían la autoridad de Dios. Por otra parte, tenían la certeza de que Dios los había enviado a decir algo. Era Dios el que estaba hablando. Amén. Josué dice en Josué 1:1: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Entonces ahí encontramos Dios hablándole a Josué. A Samuel, primera de Samuel 3:11, Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel. Amén. Y empezó a decirle lo que él iba a hacer. En el caso de David, en segunda de Samuel 23:2 dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Mire lo que dice el salmista David. Esto es un testimonio, hermano, interno, poderoso para saber
que lo que estos hombres hablaron no lo hablaron por su inteligencia o por su sabiduría, sino que ellos reconocen: esto que estoy hablando, esto que se escribió, esto que sigue a continuación, es palabra de Dios. Dios me habló. Amén. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Hermano, en el caso de Jeremías encontramos que esto es una cuestión que sobresale a cualquier sentimiento, emoción e intelecto humano, como en el caso de Jeremías. Por ejemplo, el Señor le dice a Jeremías, y Jeremías muchas veces relata diciendo: vino a mí palabra de Jehová diciendo. ¿Sí o no? Entonces alguien dirá: pero bueno, cualquiera puede decir eso. Pero hay un caso, hermano, en el libro de Jeremías 16:5, donde Dios le dice, donde Jeremías dice que Dios le dijo a él, dice: porque así ha dicho Jehová, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. De Jeremías, hermano, empieza también a dar una palabra de, digamos así, de quebranto para el pueblo de Israel. Amén. Y esto, ¿por qué lo quiero resaltar? Porque, hermano, si nosotros fuéramos, o si el ser humano hubiese sido el autor de la palabra, difícilmente hubiese dicho tanta y había dado tanto oráculo o tanta profecía de destrucción que se iba a cumplir en el futuro, que eso solamente lo podía decir una mente que tuviese el control y el conocimiento del tiempo y de las ocasiones que iban a acontecer. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? En el libro de Ezequiel, hermano, hay un caso maravilloso donde Dios le dice: dile al pueblo de Israel, dile al pueblo de Israel, dile al pueblo de Israel. Pero luego Dios le dice a Ezequiel que Dios le iba a quitar la delicia de sus ojos y que él no debía llorar y que él no debía lamentarse. Y después murió la esposa de Ezequiel. Dios le mató la esposa. Y eso era una señal para el pueblo de Israel. Amén. Entonces ahí vemos que en este libro está por encima de las emociones, amén, y del intelecto humano. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Los 33 libros, hermano, del Antiguo Testamento fueron, aleluya, escritos en hebreo, por lo menos por 32 personas que procedían de diversos niveles educativos, laborales, entre los que se incluían sacerdotes, profetas, jueces, reyes, pastores de ganado. Amén. Una de las primeras cosas que conviene hacer al comenzar, hermanos míos, a estudiar la palabra de Dios es aprender los libros de memoria de la palabra de Dios. Amén. Y esto es muy importante, hermano, porque así nosotros nos desenvolveremos naturalmente con la palabra. Cierto día, hermano, fui invitado a una actividad donde estábamos yo he contado esa historia acá con los jóvenes, y quería ilustrarles de que hoy en día el pueblo de Dios no lee la Biblia. De hecho, hice la invitación: ¿cuántos habían leído la Biblia? Y entre los jóvenes que habían, muy pocos habían leído la palabra. Yo le dije: bueno, amén, vamos al libro de Ezequías. Les dije: vamos al libro de Ezequías tal y tal. Y ellos empezaron a buscar Ezequías, 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 Ezequías. Y se iban para un lado: Ezequías, Ezequías. Y luego otra vez Ezequías. Algunos más osados se fueron al índice. Hermano, ese libro no está en la Biblia. Eso es lo que yo les quería demostrar. Mire cuánta ignorancia tienen de la palabra de Dios. Amén. Que ni siquiera sabían qué libros. Amén. Otros están tan poco familiarizados que, por ejemplo, en vez de decir Oseas, hablan de Óseas. Bueno, y cambian los textos, los nombres bíblicos. Gloria al nombre del Señor. Hermano, los cristianos debemos ser personas, estamos muy familiarizados con la palabra de Dios. Y nosotros debemos
por lo menos, si no aprendernos todos los libros de la Biblia, saber más o menos en dónde queda. Amén. Que si nos dice abramos la Biblia en Judas, no vayamos a Génesis. Que si nos dice abramos la Biblia en Ageo, pues hermano, no vayamos por allá entre Mateo. No, que sepamos más o menos en dónde está. Y eso empieza, hermano, leyendo la palabra del Señor. Segundo, es también muy importante, hermano, yo lo he instado a que nosotros tomemos nota de las enseñanzas que Dios nos dé. Y dentro de eso es muy importante aprender a anotar la Biblia. Amén. No solamente aprenderse los libros, sino aprenderse las abreviaturas de los libros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Porque muchas veces, hermano, no sabemos hacer eso. Yo recuerdo alguna vez que alguien dejó un cuaderno de notas aquí en la iglesia y lo dejó ahí en la silla, y yo miré ese cuaderno de quién será y no tenía nombre, entonces empecé a auscultar un poquito y tenía anotaciones de la Biblia, hermano, y textos que yo había dado, y la forma de anotar era incorrecta. Amén. Uno tiene que saber anotar la palabra de Dios. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Ahora, y es muy importante, hermano, vuelvo y repito, memorizarnos. ¿Cuántos se saben todos los libros de la palabra de Dios? Levanten la mano los que se lo saben todos. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Les invito a los demás, hermano, a ejercitar el cerebro. Póngase en la tarea. ¿Cuántos decimos amén? Pónganse en la tarea de aprenderse los nombres de los libros bíblicos. Gloria al nombre del Señor, hermano. Y aprendernos, lo vuelvo y repito, siguiendo las divisiones naturales de la palabra de Dios. Hoy les quiero presentar unas divisiones naturales en la Biblia. Esto nos permitirá desenvolvernos con soltura al conversar sobre las Escrituras, al seguir un sermón o un estudio bíblico. Porque, hermano, por ejemplo, nosotros muchas veces la gente no sabe, y entonces como no se estudia y no se tiene un conocimiento, muchas veces, hermano, cuando Abraham construyó el arca allá en el libro de Deuteronomio, y yo he escuchado, hermano, unas cosas así terribles. Amén. Gloria al nombre de Cristo. De pronto uno no puede tener una brillante memoria como la tienen otras personas. Yo conozco un cristiano que dice, y bueno, por lo que lo escucho, sé que sabe mucho. Él dice que lleva varios años aprendiéndose todos los días por lo menos un texto bíblico. Amén. Y que lleva muchos años en esa disciplina. Y evidentemente cuando uno lo escucha, tiene una fluidez bíblica impresionante. Qué bueno que uno, hermano, lo haga de esa manera. Si no me falla la memoria, los judíos a los 12 años, cuando se presentan en su graduación, hermano, ellos tienen que recitar de memoria capítulos enteros de la palabra de Dios. Entre ellos el Salmo 119. Amén. Eso es muy bonito. Gloria al Señor. Pero es muy lamentable y muy triste uno ver un cristiano que dice, hermano, en la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y algunos abren la Biblia para ver si por pura chiripa, por de esas casualidades lo encuentran. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Sí, ahí en la palabra, hermano, y ni siquiera sabemos las citas bíblicas. Yo recuerdo una vez que yo estaba estaba aquí y sabía de un pastor que estaba dando una enseñanza en un ayuno, hermano, y me llamó por teléfono y me dijo, Wanda, ayúdame, estoy aquí en una enseñanza donde es que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y entonces yo le dije, pero ¿y qué? ¿Para qué lo necesito? Estoy en una enseñanza, rápido. Y entonces yo le dije, en 2 Corintios 5:17, hermanos, abramos la Biblia. A ver. Ay, sí, amén. De modo que sí, amén, gracias, Wanda, ahorita hablamos. O sea, digo, eso es
Bueno, amén, a cualquiera se le puede olvidar en algún momento. Pero hermano, uno más o menos tiene que saber. Yo no necesito saberme con exactitud la cita, pero más o menos sé quién lo dijo, en qué libro está, en qué partecita está, en qué parte del libro más o menos está, y uno puede ir a buscarlo, porque tampoco pues es que vamos a posiblemente aprendernos toda la palabra, pero sí es necesario. Hace mucho tiempo, hermano, había un culto que era justamente los cultos de los sábados, donde se hacía una dinámica cuando las iglesias eran pequeñas, y era que cada cual decía un texto, ¿cierto? Y eso era bonito. En cierto sentido era bonito, pero en cierto sentido era maluco. ¿Por qué? Porque no faltaba el hermanito o la hermanita todos los sábados diciendo el mismo texto, y al último de pena ni iba ya al culto el sábado. Hermano, es que ya no me aprendo nada, mejor no voy a ese culto. Amén. Gloria al nombre del Señor. Yo me acuerdo un caso de una hermana que siempre: Jehová se manifestó a mí hace tanto tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Al otro sábado: Jehová se manifestó a mí hace tanto tiempo diciendo, y el mismo texto, poder en el Señor. Y yo recuerdo que mi papá públicamente le dijo: hermanita fulanita de tal, para el próximo sábado otro texto. Ya va como 5 veces. Amén. Y la hermana quedó ahí avergonzada. Bendito sea el Señor. Entonces, eso era bonito en cierto sentido. También había otra dinámica donde el pastor decía: hermanos, ¿dónde dice tal versículo? Y la gente intentaba, amén, ubicar la cita dentro de la palabra de Dios. ¿Cuál era el problema? Que casi siempre eran los mismos 2 o 3. Amén. Los demás ni abrían la Biblia ahí. Y miralos uno, ¿no? Porque qué bueno, hermano, que todos podamos ser eruditos en la palabra del Señor, conocer la palabra de Dios, que sepamos de un lado para otro saber qué dice la palabra de Dios. Amén. Muy bien, entonces, hermanos, la palabra de Dios se puede dividir de la siguiente manera. Ahora quiero decirle, la palabra del Señor, como nosotros lo tenemos, los libros no están ordenados de manera cronológica en el orden en que fueron escritos. Amén, porque si la Biblia el primer libro fuera el más antiguo, debería empezar con Job. Amén. La Biblia está escrita, los libros están agrupados de manera temática. Amén. De manera temática, no de manera cronológica. Entonces, de esa manera encontramos primero la ley, que son los primeros 5 libros de la ley. Segundo, encontramos los libros históricos. Amén. Voy a empezar hoy con la ayuda de Dios solo en el Antiguo Testamento. Primero tenemos la ley, los libros históricos. Tercero, libros poéticos. Luego tenemos los libros proféticos, que en este caso serían los profetas mayores. Y por último, dentro de los libros proféticos están los profetas menores. Con la ayuda del Señor, hermano, intentaremos entender, amén, de manera superficial cada uno de estos libros. El primer libro, hermano, que queremos, o la primera división de libros, es la ley. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué libros están compuestos? Por Génesis. Esto es una manera de aprendérselo. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Entonces, los primeros 5 libros, por lo menos, hermano, aprendámonos esos 5 libros que se llaman la ley o el Pentateuco. Amén. Los primeros 5 libros de la Biblia son la ley o el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El término Pentateuco, hermanos, se refiere a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. La palabra Pentateuco se divide en 2 palabras griegas: penta y
y teuco, podemos decirlo así, que significa 5 rollos. Amén. Gloria al Señor. Son llamados por los judíos la ley de Moisés o la ley de Jehová, y contiene la ley de Dios dada a Moisés para el pueblo judío. Ellos consideran, hermano, los judíos, que el Pentateuco tienen un mayor nivel de inspiración que los demás libros de la palabra de Dios. Nosotros, la iglesia, no aceptamos eso, porque para nosotros toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios. Sin embargo, tenemos, hermano, que aceptar de que los 5 primeros libros de la ley o de la Biblia, que son la ley o el Pentateuco, fueron libros escritos, revelados por Dios y escritos por Moisés en la primera y más maravillosa autorrevelación de Dios al ser humano. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Los primeros, hermano, escúcheme bien esto, los primeros 6 capítulos de Génesis se encuentran entre la literatura más sublime del mundo. Amén. Su servidor considera que los 12 primeros capítulos de la palabra de Dios son los más difíciles de interpretar de todos. Amén. Considero, hermano, por todo el contenido, entre otras cosas, hermano, le quiero decir, en los primeros 6 capítulos de la palabra de Dios están condensados 1600 años de historia. Mientras, gloria al nombre del Señor, que en los restantes 923 capítulos del Antiguo Testamento se condensan 2000 años de historia. ¿Me estoy haciendo entender? En los primeros 6 capítulos de Génesis se resumen 1600 años de historia humana, y en los 923 capítulos siguientes, hermano, solo 2000 años de historia. Entonces puede usted entender el contenido espiritual, teológico, histórico que tienen los 6, aún los 12 primeros capítulos de la palabra del Señor. Amén. Decía que estos primeros 6 capítulos se encuentran entre la literatura más sublime del mundo y contienen la creación, el origen del hombre, la caída y lo que llevó al diluvio universal. Y esto, hermano, en los 6 primeros capítulos de Génesis encontramos la historia, el inicio de la historia, el inicio del hombre, el inicio del mundo, los fundamentos de la teología, los fundamentos de la sociología, los fundamentos de la psicología, los fundamentos de la economía, los fundamentos de la política. Los 6 primeros capítulos de la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Aleluya. En los últimos capítulos, hermano, de Génesis, se relata la vida de hombres de Dios, entre ellos Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés y muchos más. En dichos libros del Pentateuco se nos cuenta la historia del hombre, del desarrollo de Israel como pueblo escogido, de los 40 años de peregrinación en el desierto, de la promulgación de la ley, de las instrucciones especiales de Dios para el pueblo de Israel. Estos libros se cuentan entre los más antiguos de la humanidad, contienen enseñanzas muy notables, son superiores hermano, en cuestión de conceptos, normas, ética y moral a cualquier literatura de su época y aún de la actual. Lo que es el Pentateuco, hermano, tiene una superioridad en todas las áreas a cualquier literatura de su época, especialmente de los tiempos de hoy. Amén. Y con tal nivel de sublimidad que aún hoy en día no tienen igual, hermano, en el aspecto literario. Bendito sea el nombre del Señor. Alabamos a Dios porque, hermano, eso solamente lo puede hacer Dios. Amén.
Ahora, vamos a mirar los otros 12 libros de la palabra. Son los libros históricos. Amén. Compuestos por Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Amén. Entonces repasemos. ¿Cuál es la primera división de los libros de la Biblia? Pentateuco. ¿Cuántos libros tiene? 5. Luego sigue, ¿qué división? Históricos. ¿Y cuántos libros tienen? 12. Yo pienso que así es más fácil empezar a memorizarlos, ¿verdad? Los 12 libros, hermano, que siguen abarcan unos 1100 años desde el ingreso en la tierra prometida bajo la conducción de Josué hasta el retorno parcial después del cautiverio babilónico. Allí se encuentran los apasionantes relatos de jueces tales como Saúl, David, Salomón, entre muchos otros. En un sentido muy real, constituyen el cumplimiento de la profecía de Dios a Israel, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 28. De hecho, eso es lo que algunos estudiosos, hermano, han dicho, de que la Torá la ley de Moisés, el Pentateuco, termina con Deuteronomio, y Deuteronomio termina con el capítulo 1, el 28 es uno de los últimos, donde se manifiesta los decretos y los juicios de Dios para el que obedece como para el que desobedece. Y luego, si usted mira, después de Deuteronomio empieza 12 libros de historia, donde se demuestra que lo que está escrito en Deuteronomio 28 se cumple, que el que obedece es bendecido y que el que desobedece recibe maldición de parte de Dios. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Amén. Entonces, hermano, estos 12 libros de historia no es para, hermano, llenarnos a nosotros de, valga la redundancia, de historias ahí como para gastar tinta. No. Los libros históricos, vuelvo y repito, son la evidencia de que quien obedece a Dios es bendecido y quien desobedece a Dios no es bendecido. Por otra parte, eso nos sirve a nosotros, como dice Pablo, estas cosas fueron escritas como ejemplo para vosotros que habéis alcanzado los últimos tiempos. ¿Cómo usted y yo vamos a adquirir carácter cristiano? Estudiando la historia bíblica. Carácter cristiano. Cuando usted y yo aprendemos de los errores de David y de los aciertos de David, vamos a entender que evidentemente el que obedece es bendecido y el que no obedece es maldito, porque esa es la palabra: maldito el que no obedeciere y maldito el que no oyere. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Cuando usted, hermano, se encuentre en una situación en su vida, a ver, por ejemplo, dígame en una situación, a ver, se me fue, por ejemplo, un joven que está enamorado de una persona inconversa. Amén. ¿Quiere saber cómo le va a la persona que se enamora de una persona inconversa? En los libros históricos hay muchas historias que muestran cómo le va al que se une en yugo desigual. Por ejemplo, ¿quién? Sansón. ¿Quién más? Salomón, es el ejemplo reina. Amén. Que se enamoró de 1000 mujeres en yugo desigual. Amén. Y dice la Biblia que esas mujeres torcieron su corazón. David. Bueno, dígame en otro tema de la vida humana. No, pero otro tema. Por ejemplo,
Ok, las enfermedades. ¿Cómo tratar las enfermedades? La Biblia, en los libros históricos, está descrito cuál es la causa de las enfermedades, cuál es la solución a las enfermedades y qué hacer, por ejemplo, en caso de enfermedad. La Biblia nos habla del rey Ezequiel, que se enfermó de los pies. Y en su enfermedad, ¿qué hizo? Dice, no buscó a Dios, sino que buscó a los médicos. Tenga, Dios lo cortó. Amén. Cualquier cosa que usted necesite saber en la vida, créame, hermano, cualquier cosa. Porque alguien dirá, hermano, pero es que ellos no vivían en la época de la tecnología de hoy. Déjeme decirle que no hay nada nuevo bajo el cielo. Todo lo que es ya fue. Y déjeme decirle que lo único que hacemos es básicamente repetir lo mismo con diferentes cosas. ¿Sí? Hoy en día los hombres tienen tentación que por el WhatsApp. Anteriormente eran, no sé, con señales de humo, pero era la misma tentación. Amén. Porque el problema no son los medios, el problema es la concupiscencia humana que siempre estuvo y está en el ser humano. Y eso es igualito para todas las épocas. Amén. Por eso, hermano, si hay hombre, déjeme decirle, que yo admire en la palabra de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, es Noé. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que hay una frasecita muy pequeña. Dice, Noé fue fiel en todas sus generaciones. Y cuando usted mira, Noé vivió, si no me falla la memoria, como 900 años. Sáquele, hermano, cuántas generaciones vivió Noé. En términos de hoy, él pasó por los rockeros, por los punqueros, por los raperos, por los reggaetoneros, por los emos, por los ñeros. Amén. Por los millennials, por los centennials, por todas las bobadas que se inventan hoy en día. Amén. Porque es que te dicen, es que uno tan joven, mire esta época tan difícil. Dice la Biblia que Noé, yo le hice la cuenta, aproximadamente más de 10 generaciones diferentes vivió Noé. Amén. Y dice la Biblia, en todas sus generaciones fue fiel. Es algo maravilloso, hermano. Amén. Que Dios nos ayude. Entonces, hermano, necesitamos saber cómo hacer negocios. La Biblia en los libros históricos nos enseña cómo. Queremos saber, por ejemplo, hermano, es que tengo un negocio con un impío. ¿Usted qué opina? Vamos a los libros históricos. ¿Qué le pasó a Josafat cuando se unió? Amén, en yugo desigual económicamente con un impío. Vamos a mirar, hermano, bueno, muchos hombres de Dios que tuvieron, amén, esas uniones. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Si usted va a encontrar. Ahora, no, hermano, a mí me va a ir diferente. Créame que no. Lo que está escrito y esto es inviolable. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, hermano, es muy importante saber leer y escudriñar los libros históricos. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Luego tenemos los libros poéticos. Amén. Los libros poéticos. ¿Cuáles son los libros poéticos? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Amén. Algunos hermanos denominan libros poéticos porque en general se escriben como poesía, especialmente los salmos y proverbios. Por esa razón, con frecuencia, hermano, veremos, aleluya, que el escritor repite en la segunda mitad de un versículo lo que dice en la primera mitad y generalmente agrega algún aspecto nuevo a la afirmación original. Recordemos que la poesía judía no es igual a la poesía
occidental. La poesía occidental tiene unas reglas de rítmica y de métrica. Amén. Entonces, si la frase termina en o, todas terminan en o. ¿Sí o no? Esa es la poesía occidental. La poesía judía es totalmente diferente. Es muy bonito, hermano, estudiar eso. Muchas personas leen los Salmos y un capítulo de Proverbios todos los días. Amén. La lectura de los 3 libros restantes requiere cierto cuidado. Por ejemplo, hermano, el libro de Job contiene consejos, aleluya, que hay que saberlos interpretar. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero lo que quiero decirles es que el libro de Job es un libro maravilloso que intenta explicar el sufrimiento del ser humano. Amén. En Eclesiastés, hermano, aparece el sentido de la frustración de Salomón al final de su vida, después de haber dado la espalda a Dios y a las normas divinas que también conocía. Jamás pensemos en edificar nuestra vida sobre la base de las conclusiones humanísticas de este rey descarriado, a menos que sea para admitir lo inútil de los esfuerzos del hombre sin Dios. Es decir, uno tiene que saber más o menos qué dice, cuál es el contexto del libro para saberlo interpretar. Porque hay gente que dice, hermano, es que mire que el libro de Eclesiastés dice tal cosa. Amén. Y entonces la Biblia lo dice y la palabra de Dios es verdad. Por ejemplo, yo recuerdo un hombre que dijo, hermano, es que en el libro de Eclesiastés dice que el dinero sirve para todo. Pero coge esa frasecita, la saca de contexto para apoyar su pretexto. ¿Sí o no? La palabra de Dios dice que el dinero sirve para todo, pero ¿quién lo dice? Un hombre que después dice, el dinero realmente no sirve para nada. Lo que sirve es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el fin de todo el hombre. Lo que él expone es la filosofía de una persona sin Dios. Así piensa el inconverso. Bendito sea el nombre del Señor. Otro texto de Eclesiastés: no seas demasiado bueno. Y hay algunos que dicen, mire, la palabra dice que uno no debe ser tan bueno. Hombre, pero es que hay que entender que eso lo dijo un descarriado, y que esa es la forma de pensar de alguien sin Dios. ¿Sí o no? Lo que el Señor está diciendo es, así piensa el que se aparta de Dios. ¿Cómo empieza a apartarse de Dios el hombre descarriado, la mujer descarriada? Eso no es necesario tanto. ¿Sí o no? Eso con una vez a la semana, que vaya al culto, con una vez cada 15 días. Dios conoce el corazón y empieza a apartarse. Es que Dios ahí lo que está exponiendo es el pensamiento del descarriado. Entonces, con ese pensamiento es que hay que leer estos libros proféticos. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Amén. Cantar de los Cantares, hermano, es un libro hermosísimo. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque, hermano, nos presenta, aleluya, un relato íntimo de la belleza del amor conyugal. Amén. Que es el reflejo del amor de Dios con su pueblo. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Amén. Aleluya. Bueno, pasemos entonces rápidamente repasemos hasta aquí. ¿Cuál es el primer grupo de libros bíblicos? ¿Cuántos libros tiene? Amén. ¿Cuál es el segundo grupo? Históricos. ¿Cuántos libros tiene? 12. Luego siguen los poéticos. ¿Cuántos libros tiene? 5. Amén. Ahora pasamos a los libros proféticos. Que los libros proféticos se subdividen en 2 grupos. Están los libros profetas mayores y los profetas menores. Los profetas mayores están conformados por ¿qué libros? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, amén, Ezequiel y Daniel. Muy bien. Hermano, estos 5 libros fueron escritos por 4 profetas que escribieron los llamados libros de los profetas mayores. Fueron los principales profetas de la historia de Israel.
Por ejemplo, Isaías tuvo por misión llamar a la nación, ¿verdad?, de Judá al arrepentimiento, lo cual tuvo como resultado el que ésta se salvase del juicio divino durante 130 años. Jeremías intentó lo propio en sus días, pero fue rechazado. El pequeño libro de Lamentaciones contiene los lamentos de Jeremías, porque la gran ciudad de Jerusalén y el pueblo de Judá fueron destruidos innecesariamente debido a que rechazaron al Señor. Se puede decir que Lamentaciones es la continuación de Jeremías. Lamentaciones son las endechas, los lamentos que Jeremías y las oraciones que Jeremías elevó a Dios, debido a que cuando él en su ministerio exhortaba al pueblo de Israel a que se consagrara y que el pueblo no lo hizo y le llegó destrucción, Jeremías llora por el pueblo, por el templo, por las ciudades, por las casas, por la destrucción tan terrible que sufrió Jerusalén. Amén. Entonces se puede decir que Lamentaciones es una continuación o la segunda parte de Jeremías. Tanto Ezequiel como Daniel, hermano, fueron llevados al cautiverio babilónico y profetizaron la restauración de Israel antes de la primera venida de Cristo y nuevamente en los últimos días. La profecía de Daniel ocupa un lugar destacado en el Antiguo Testamento y se compara con el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Aquí encontramos, hermano, ¿por qué se llaman libros profetas o de los profetas mayores? No tanto porque hayan tenido ministerios más grandes, porque en Dios, hermano, todos somos iguales. Es porque ellos profetizaron más en cantidad y en profundidad sobre Jesucristo. Amén, fueron profetas mesiánicos. Jeremías, hermano, e Isaías tienen cantidad de referencias a Jesucristo. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Amén. Aleluya. Bueno es el Señor, hermano. Repasemos hasta aquí. ¿Cuántos son los libros? Los 5 primeros libros, ¿cómo se llaman? Pentateuco. Los siguientes, ¿cuáles son? 12 y se llaman históricos. Luego siguen los poéticos. Luego los ¿cuántos son los profetas mayores? 5. Muy bien. Ahora vamos con los profetas menores. Regáleme 3 minuticos más y ya terminamos. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuáles son los profetas menores? Empezamos con Oseas y Joel. Amós, no Amos. Amós. La tilde está en la O. Amén. Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Amén. ¿Cuántos libros son? 12. Son, hermano, 12 profetas que Dios levantó en momentos estratégicos de la historia de Israel para hacer volver el pueblo a Dios. Se les llama menores porque sus libros son más cortos y por lo tanto su contenido y profecía mesiánica es menor. Amén. Si bien, hermanos, su contenido está limitado principalmente a los destinatarios directos, amén, sus profecías contienen muchos tesoros escondidos que pueden ser descubiertos por cada uno de nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, ahí tenemos un breve vistazo de lo que es el Antiguo Testamento. Si usted se aprende los libros de esta manera, le es mucho más fácil. Apréndase hoy los primeros 5, que son el Pentateuco. Mañana intente aprenderse los 12 siguientes, que son los históricos. Luego el otro día los siguientes 5, que son los poéticos. Luego los siguientes 5, que son profetas mayores. Y luego los últimos 12, que son profetas menores. Amén. En total, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. Con la ayuda de Dios, si el Señor me permite, vamos, hermano, después de que terminemos este primer curso de introducción bíblica, a estudiar
un libro por predicación. Amén. Entonces, una predicación completa sobre Génesis, otra predicación sobre Éxodo, otra predicación, así, vamos libro por libro para que tengamos un panorama de lo que la palabra del Señor quiere enseñarnos. Vamos a estar de pie, hermanos, démosle gracias al Señor por este tiempo de estudio bíblico. Amén. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Señor amado, gracias porque nos has redimido, nos has salvado, nos has perdonado, nos has dado vida eterna. Pero aparte de eso nos has dado todos los recursos suficientes para ser victoriosos, para ser vencedores. Poderoso Dios, en estos momentos yo ruego, Señor amado, que nos ayudes a amar tu palabra. Y que tu palabra, Señor amado, sea viva y eficaz en nosotros. Pon en tu pueblo mucho amor por tu palabra, por el estudio de tu palabra. Señor amado, que podamos conocerla, que podamos estudiarla, que podamos practicarla, que podamos escudriñarla, que podamos, Dios poderoso, predicarla, Señor amado, y aún memorizarla. Yo pido, Señor amado, que nos ayudes a ser el pueblo del libro, como anteriormente a los cristianos se nos conoció. Señor amado, que aún todavía podamos ser conocidos de esa manera. Poderoso Dios, glorifícate y ayúdanos a volver a tu palabra, a amar tu palabra, a vivir tu palabra, a gozarnos, a apasionarnos por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por esto que nos has enseñado, Señor. Gracias, Señor amado, porque Padre, muchos posiblemente esto ya lo sabían, pero hoy lo hemos recordado. Otros no lo sabían, Señor amado, y hoy lo han entendido. Padre bueno, que todos podamos ser bendecidos a través de esta enseñanza, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pido, Señor, y te doy gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Amén. Dice, hermano, aquí, por favor, orar por el hermano. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió diciendo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.